Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot. Abba, ministraré tu bendita palabra, ministraré Pesaj para cabo de tu nombre para mis hermanos. Seas tú hablando por medio de tu bendito Ruach HaKodesh y no sea el hombre. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Voy a ministrarles sobre Pesaj. Ahora, esta fiesta, tú y yo, bendito es el nombre de Yahweh, ya la hemos estudiado, pero tenemos que tener en mente esto, que la restauración va en pleno, y hay miles de hermanos nuevos que necesitan saber esta hermosa verdad. Ahora, Pesaj quiere decir pasar sobre. El pueblo de Israel pasó de la esclavitud a la libertad. Pasó por entre el mar rojo, el mar de los juncos. Ahora, todo creyente en Yahshua Mashiach, y desde luego, no nada más creyente así decir creo, no, sino cumplir la Torah, porque en Hebreos 5:9 dice que Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, es el paso de la muerte a la vida. Las fiestas tienen decodificada toda la redención de la humanidad a través y únicamente por medio de Yahshua HaMashiach. Sin embargo, también el Eterno quiere que participemos de sus fiestas, no nada más en lo físico, sino en lo espiritual. Vamos a abrir, por favor, nuestra Tanaj, nuestra Biblia, en 1 Corintios. Vamos para allá, para que los hermanos nuevos vean cómo Pablo, Rav Shaul, que era un rabino de su tiempo, por así decirlo, él enseñaba la fiesta de Pesaj. Pablo, Rav Shaul, no enseñó cristianismo, no enseñó la adoración al sol el día domingo, no, él enseñó Torah. ¿Qué enseñó? En 1 Corintios 5, versos 7 y 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach Yahshua, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Esta fiesta, Pesaj, y la fiesta de los panes sin levadura. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, Rav Shaul, llamado Pablo, él enseñó Torah. Aquí lo tienes en esta carta a los Corintios. Ahora, vamos a ir a Éxodo, que es la Torah. Bendito es el Abacados, en el capítulo 12, en el verso 3. Aquí el eterno Yahweh está dando una orden. Dice así Éxodo 12, verso 3. Hablad a toda la Keilah de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces Yahshua entró en el día 10 de Aviv a Jerusalén, así como los hijos de Israel en el libro de Josué, y eso lo vamos a ver en estos días de Hamatzot, de los panes sin levadura. Ellos llegaron a Gilgal en el día 10 también de Aviv, y después tomaron Pesaj. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero la idea es que del día 10 al día 14, es decir, 4 días, durante 4 días tenía que ser examinado el cordero para el sacrificio y que no tuviese ningún defecto. El 10, del 10 de Aviv al 14 de Aviv. Ahora, vamos a ver en Juan, en el capítulo 1, en Yohanan. Esto es por amor a todos los nuevecitos y nosotros también recordando todas las citas que ya hemos estudiado. En Yohanan, Juan 1, verso 29, dice así: el siguiente día vio Yohanan a Yahshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces Yahshua cargaría nuestros pecados en su propia espalda. En el día 10 entró a Jerusalén y durante 4 días, así como era examinado el Cordero de Pesaj,
Así también a él lo estuvieron probando a ver si no tenía ninguna falla y no lo encontraron, porque él es Elohim. Él era sin pecado, él es sin pecado. Vamos por favor a Juan 18, ahí adelantito por favor, amados Sahim. Nunca veas tomar Pesaj otra vez como algo religioso o como costumbre o como tradición. No, disfrutemos cada segundo de este bello día, porque es un mandato de Yahweh, que lo hagamos por estatuto perpetuo, es decir, para siempre. En Yohanan, Juan 18, verso 38, dice así: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los Yehudim, a los judíos, y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Es decir, hasta los Goyim, los gentiles, sabían que Yahshua no tenía ningún pecado. Ahora, anteriormente, el Cohen, conocido como sacerdote, pero lo correcto es Cohen, sacrificaba 7 animalitos, empezando desde las 9 de la mañana. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Entonces, de 9 de la mañana a 3 de la tarde eran sacrificados 7 corderos. Empezando, vuelvo a repetir, desde las 9 de la mañana y terminando a las 3 de la tarde. Lo mismo vivió Yahshua. Vamos por favor a Marcos. Esto es por amor a todos los que son nuevecitos y están aprendiendo junto con nosotros. Marcos 15, verso 25. Entonces, la tradición, que no tiene nada que ver con la verdad, marca que él fue colgado del madero a las 12 del día. No, no es cierto. Lo vamos a ver aquí. En Marcos 15, verso 25 dice: era la hora tercera cuando le colgaron del madero. En algunas versiones dice, lógico, le crucificaron. 9 de la mañana. Tú que eres nuevo, por favor, aquí y allá, ponle que la hora tercera son las 9 de la mañana. Ahora, en el verso 33 dice así: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Ahora, donde dice la hora sexta, por favor, pon las 12 del día para que se le entienda. Y donde dice la hora novena, ponle ahí, por favor, 3 de la tarde. Entonces dice el verso 34: y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Yahshua clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabachnati, que traducido es Elohim, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto era para cumplir el Salmo 22. Ahora, Yahshua clamó y expiró. Él se hizo maldición por nosotros. Nosotros celebramos ciertamente que el Eterno nos sacó de Egipto, pero en Yahshua HaMashiach tiene un trasfondo todavía mucho más profundo. Él se hizo maldición por nosotros. Si tú lees, y vamos para allá en Bereshit, en Génesis 3, en el verso 17 y 18, sobre todo el verso 18, en Génesis, Bereshit, que quiere decir en el principio, en el verso 18 de Bereshit 3, dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, el Eterno maldijo la tierra. Para esto les pido por favor que revisen el tema maldiciones, para que se le entienda bien, porque tú puedes decir, bueno, ¿cómo es posible que el Todopoderoso maldiga? Bueno, le puedes entender bien si estudias el tema de las maldiciones. Ahora, esa maldición él la llevó sobre su cabeza con la corona de espinas. Bueno, una pregunta: todo este pacto, ¿para quién estaba profetizado? Para la casa de Judá y para la casa de Israel. Vamos a Jeremías 31, por favor. En Jeremías 31, 31. Recuerden, no veamos esta fiesta como una tradición o otro Pesaj más. No, disfrutemos cada segundo de lo que estamos viviendo gracias a Yahshua. Jeremías 31, 31. Y aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No nada más con la casa de Israel, sino con la casa de Judá. Ahora, en la Biblia, en el Tanaj, encontramos cosas simbólicas. No nada más, es lógico, es la verdad. Pero muchas veces, para poder entender, o de una manera simbólica, pues el Eterno utiliza
ciertas cosas para poderle entender mejor. Entonces vamos a Éxodo, por favor. En Éxodo, en el capítulo 6, vamos para allá. En Éxodo 6 y en el verso 6, del verso 6 al 8. Aquí se habla de 4 copas de una manera simbólica. La primera copa: te sacaré de Egipto, es decir, te sacaré de la esclavitud, te sacaré de un lugar estrecho, Misraim, Egipto, igual nosotros. Es decir, el sacar a los hijos de Israel de Egipto, el sacarlos de la esclavitud, a nosotros igual. Nos sacó de la esclavitud con Satanás, Yahshua HaMashiach le reprenda. Nos sacó de la esclavitud del pecado. Luego es la número 2 es: te libraré de Faraón, igual nosotros, es decir, te libraré de Satanás. La número 3 es: te redimiré, es decir, te compraré. Y nos compró a precio de sangre, no a precio de oro y plata. Y la número 4: te daré la tierra prometida. A ellos se les dio la tierra prometida, Eretz Israel, la tierra de Israel. A nosotros, ya lo estudiamos en las profundidades del reino de los cielos, nos da por su inmensa compasión, no porque lo merezcamos, la nueva Yerushalayim. Entonces voy a leer el verso 6 de Éxodo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Yahweh. Si te das cuenta, de una manera simbólica es: entonces, 1, te sacaré de Egipto, te libraré de Faraón, te redimiré, es decir, te compraré, te daré la tierra prometida. Entonces, lo mismo que prometió a nuestros antepasados, a nuestros padres, lo está cumpliendo ahora el Eterno, y lo va a cumplir con otras personas más. Entonces, solo cada año festejamos Pesaj. Solo cada año tomamos de Pesaj. No hay última cena, no hay santa cena. Eso es un invento romano totalmente. Ahora, la tercera copa, si ustedes se dan cuenta, quiere decir: te redimiré, te compraré con mi sangre. Eso es precisamente lo que hizo nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Por el gozo que le fue propuesto, dice el Tanaj, Él dio su vida por nosotros. Ahora, vamos por favor al libro de Mateo. En Mateo, en el capítulo 26, vamos para allá. Mateo 26, vamos a buscarlo todos, y en el verso 30. Quiero que lo tengan todos, sobre todo los hermanos que son nuevos, todos, para que después tú sepas ministrar a otros que van a venir a los pies de Yahshua Mashiach. En Mateo 26, verso 30, espero unos segundos más, dice así: y cuando hubieron cantado el himno, ¿pero cuál himno? El Salmo 114. Salmo 114, puedes ponerle ahí en tu Biblia, en tu Tanaj. Salieron al monte de los olivos, a Getsemaní. Esa es la prensa de aceite. Entonces, vamos a ir al Salmo 114, por favor, y vean qué bonito, para que tú después me ayudes a ministrar otras almas. Salmo 114. Vamos para allá, porque muchos hermanos se decían: bueno, ¿cuál es el himno que cantaron? ¿Algún himno cristiano? No, claro que no. Repito, Yahshua no vino a inventar o a enseñar cristianismo, no. El cristianismo nació en el año 315, después de Yahshua. Rav Shaul, Pablo, no enseñó nada de eso. Es decir, la Biblia entera es hebrea, es judía, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay enseñanzas romanas acá, ni griegas tampoco. El Salmo 114, que lo leímos al inicio de este Sidur, al inicio de este culto, dice así: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su Mishkan e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, y el Jardín se volvió atrás.
Los montes soltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que oíste? ¿Y tú, oh Jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? ¿Y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Este fue el salmo que cantó Yahshua HaMashiach con sus discípulos. Entonces, ese es un resumen un poco rápido sobre lo que es Pesaj. Ahora, hemos analizado en otras ocasiones que hubo acontecimientos históricos, pero no fueron acontecimientos de salvación. Porque muchas personas se han preguntado, ¿y si Roma no hubiera invadido a Israel 64 años antes por Pompeyo, qué hubiera pasado? Y otros dicen, si Caifás no hubiera tenido ese carácter arrebatado, Yahshua no habría muerto. Pero esos acontecimientos son historia, pero no historia de salvación. Otros dicen, si Pilatos no hubiera sido tibio y dudoso, Yahshua no habría muerto. Pero repito, todos estos acontecimientos eran acontecimientos históricos, pero no acontecimientos como tal de salvación. Porque Yahshua en un momento dado pudo haber huido a las alturas del Golán o a las montañas de Samaria, pero no lo hizo, porque el plan era salvación. Ahora, por favor, entendamos esto, nadie le quitó la vida, Él dio su vida. Vamos a Juan en el capítulo 10, por favor. Vamos para allá, amados hermanos, hermanas. Y qué bueno que están conectados muchos nuevecitos hermanos. Sean bienvenidos todos y hermanas. En Juan 10, 18, vamos a esperar a todos, por favor. Es muy importante que lo tengan. Entonces, hubo muchas cosas, pero el Eterno permite todo para que se cumplan sus profecías, sus propósitos. En este caso, la redención de la humanidad. Es decir, la salvación, ni más ni menos. ¡Qué grandioso! En Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Abba. Ahora, entendamos esto. No es que lo hubieran tomado por sorpresa a Yahshua. He explicado en otras ocasiones como médico y como médico cirujano el sufrimiento de nuestro don Yahshua Mashiach. El día de ayer en la tarde yo estuve haciendo oración, porque tenemos que entender que Yahshua no murió el 14, sino el 13. Eso lo voy a estar explicando mucho en estos días, con mucho cuidado para que ustedes tengan la doctrina bíblica, es decir, entera. Yahshua sufrió hematridosis, que quiere decir sangrar a través de la piel. Cuando dice en la Biblia, en el Tanaj, en el Brit Hadashah, que sus gotas eran como coágulos pequeños, dice el original, que caían por tierra. Esa hematridosis solamente se da si una persona está sufriendo un estrés terrible, lo máximo del estrés. Ahora, recordemos que Él oró, si es tu voluntad que pase esta copa de mí, la tercera copa, es decir, la redención. Él tomó la copa, la tercera copa, entonces la redención está. Todo es cuestión de arrepentirse, creer en Yahshua como el Mashiach y tomar su sacrificio único y perfecto en el madero. Ahora, ciertamente sí fue una confabulación terrible, porque pongamos esto así, si ellos no lo reconocieron como Elohim, porque Él dijo que era Elohim, eso ya lo hemos estudiado, entonces, ¿cómo es posible que un hombre con un mensaje de amor tan hermoso acabara en esa forma? Pero todo eso estaba en el plan divino, recordemos. Ahora, la deuda era enorme y solo alguien enorme podía pagar esa deuda. Solo alguien infinito, Yahshua, Elohim mismo, podía pagar la deuda por el pecado. La deuda era a Dios, lo voy a decir así para que se entienda. Y solo Dios podía pagarla, solo Dios, solo Elohim. Entonces repito, la deuda era con Elohim y solo Elohim podía pagar la deuda, nadie más.
Podemos exaltar al Abba. Nadie más. Ningún humano. Ningún humano. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. Nadie podía pagar la deuda, solamente Él. Bendito es el Abacados. Ahora, se violó toda la Torah en el juicio que hizo el Sanedrín en aquel tiempo. Todo. A nadie se podía juzgar de noche. Y a Yahshua lo juzgaron de noche. A nadie se podía condenar a pena de muerte antes de Pesaj. Y a Yahshua lo condenan a pena de muerte antes de Pascua o de Pesaj. No se podía condenar a nadie a pena de muerte con un solo juicio. Y a Yahshua lo condenan a pena de muerte con un solo juicio. El Cohen, el sumo Cohen, mal traducido, repito, como sacerdote, no debía rasgar sus vestiduras. Y Caifás rasgó sus vestiduras. Es decir, en pocas palabras, la Torah la hicieron pedazos por cumplir sus propósitos malignos. Ahora, he ministrado en otras ocasiones, amados, que Caifás tenía un negocio en el templo, y eso lo menciona muchas veces Flavio Josefo en sus escritos, que realmente es Matillahu, porque él era judío. Entonces, Caifás tenía un negocio de animalitos, y esos servían para sacrificar en el templo. Si llegaban con un animalito que no fuera de la tienda de Caifás, decían: no, ese animalito no sirve, tienes que comprarlo en la casa, en la casa de Caifás, en el negocio de Caifás. Entonces, por eso Yahshua dijo: han vuelto la casa de mi padre en cueva de ladrones. Otro punto, se cambiaban monedas romanas por las del propio templo, pero ahí también se hacía una transacción muy ventajosa, es decir, robaban, en pocas palabras, a los peregrinos. Ahora, he ministrado también que a Pilatos, digamos, él no gozaba con la simpatía de los Yehudim, de los judíos. La historia marca que cuando él llega a Yerushalayim, a Jerusalén, llegó, lógico, con las águilas alzadas, porque es el símbolo de Roma, como ahora es de Estados Unidos. Y los judíos, lógico, los Yehudim, no podían ver imágenes, porque eso está prohibido, es decir, es un mandamiento de la Torah. Entonces los judíos de aquel tiempo se quejan con César Augusto, el emperador, y le dice a Pilato: retira las águilas. Pongan atención, por favor, porque esto es importante. Pilato, enojado, toma del tesoro del templo e hizo un acueducto. Y ese acueducto todavía existe en la actualidad, allá en Israel. Entonces, por ese motivo, tuvo otro encuentro fuerte con los Yehudim, con los judíos, y hubo más problemas. Entonces, por eso tenemos que entender la Escritura cuando dicen: si sueltas a ese, no eres amigo del César. En pocas palabras, Pilato ya tenía una mala reputación ante César Augusto, el emperador romano, y entonces Pilato veía un peligro para su carrera política. Por lo tanto, él se lavó las manos. Es decir, él tuvo mucho que ver en esto, pero recuerden, eran acontecimientos de historia, o son acontecimientos históricos, pero no de historia de salvación. Después de la muerte de nuestro Adón Yahshua Mashiach y su resurrección, porque Él vive, hubo una revuelta en Samaria y Pilato crucificó a más de 1000 judíos sin previo juicio. Es decir, totalmente también violando sus propias leyes romanas, que las leyes romanas, de ahí salió la mayoría de lo que ahora estudian los abogados. Entonces César Augusto lo manda a llamar hacia Roma y ahí se pierde de la historia Pilato. Algunos dicen que murió cuando el volcán Vesubio hizo erupción, otros dicen que naufragó, y yo lo dudo, pero otros dicen que se volvió mesiánico. Bueno, ¿qué es lo que pasó entonces con esta confabulación? Hubo aspectos políticos, Pilato, aspectos religiosos.
Es decir, violaron la Torá, aspectos económicos, por así decirlo. Se echaba a perder el negocio a Caifás. Ahora, por los mismos acontecimientos, repito, políticos, económicos, religiosos, se volvería a colgar del madero a Yahshua si pudieran, pero no. Él viene para reinar y Él viene con toda su fuerza y con toda su gloria. Bendito es el Abacados. Bendito es Yahshua HaMashiach. Tenemos que entender eso, hermanos. Ahora, porque muchos dicen, bueno, si pecas, es como si volvieras a colgar del madero a Yahshua. Pero no. Pero por lo mismo, sí lo haría mucha gente, con tal de seguir con sus adulterios y sus negocios de truanerías, de tracalerías y demás. Ahora, la fiesta de Pesaj significa la liberación de Egipto. Esto es lo que estamos celebrando hoy, amados hermanos, hermanas, Agin Hagayot, es la liberación por parte de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, de Egipto, de un lugar estrecho, del pecado. Hamatzot, que es mañana, la fiesta de los panes sin levadura, aunque desde hoy comemos pan sin levadura, y durante 7 días, 8 días, no comemos pan con levadura. Hamatzot es la salida de Egipto, y eso lo voy a explicar el día de mañana. Entonces, vamos a ver cómo entonces, perdón por la redundancia, esta fiesta la podemos vivir. O sea, ¿cómo la vivimos? Bueno, salimos del lugar estrecho, salimos, gracias al Eterno, Él nos libera, pero nosotros tenemos que tomar la decisión, tuvimos que tomar la decisión de dejar el pecado. Bueno, en aquel tiempo en Jerusalén llegaban 1 millón de peregrinos. Imagínense ustedes, si aquí somos un buen número de hermanos, ¿qué sería 1 millón para aquel entonces en Jerusalén, en Jerusalén, de peregrinos a la fiesta de Pesaj? Roma mandaba soldados extras a Jerusalén, porque era muchísima gente y tenían que controlarla. Ahora, muchos judíos, muchos Yehudim, en esta cena de Pesaj, me refiero a la cena de Pesaj, ponen un pan en forma de ladrillo, lógico, sin levadura. Eso para recordar los ladrillos que nuestro pueblo Israel hizo en Egipto. También ponen un vaso con agua salada, que representa las lágrimas que derramó el pueblo de Israel por tanta tribulación, tantos golpes, y también significa el paso del Mar Rojo. La idea es entonces recordar de la mejor manera, tal vez de una manera simbólica o no, pero recordar esta gran fiesta, o sea, lo que sucedió, la liberación de Egipto. Otra cosa es la salida de Egipto, que eso es mañana, en la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos, te sacaré de Egipto, de la esclavitud, te libraré de Faraón, del diablo, te redimiré, te compraré con mi sangre, dice Yahshua, y te daré la tierra prometida, el cielo, para que se entienda, por amor a los nuevecitos. Los Yehudim de aquel tiempo, no todos, pidieron que soltaran a Barrabás, un ladrón y un asesino. Y la gente empezó a gritar: crucifícalo, cuélgalo del madero. Ya he ministrado que los romanos copiaron el castigo de cruz de los fenicios y de los cartagineses. Ciertamente él llevó el madero, pero fue cruz como tal. Eso lo cuenta la historia, porque no lo crucificaron, porque se entienda, los judíos, sino los romanos. Es decir, estaba bajo la autoridad romana hacer eso. ¿Qué representa Barrabás? Todo pecado. Ahora mismo la gente en el mundo gritaría: suelta a Barrabás y cuelga del madero a Yahshua otra vez, con tal de seguir con todo el pecado que se está haciendo. Bodas homosexuales, el aborto, asesinatos, derramamiento de sangre, derramamiento de semen, cantidad de cosas que hacen. En otras ocasiones he explicado sobre la flagelación, y el lictor era aquel que golpeaba
con un cuero y las puntas tenían huesos de animales o bien metales. Entonces no solamente era el latigazo que se le daba a nuestro don Yahshua HaMashiach en la espalda, sino que a la hora de quitar el látigo se desgarraba la espalda de Yahshua. Eso tuvo que haber ocasionado una fuerte hemorragia. Recordamos la corona de espinas. Recordamos que con una caña le pegaban en la cabeza y ellos estaban todo el tiempo burlándose del Adón. Y él fue llevado como un cordero, llevado al matadero, como dice Isaías 53, como una oveja ante el trasquilador, y no abrió su boca para quejarse. Y nosotros, por cualquier cosa, a veces nos quejamos. Tenemos que comprender mejor el sacrificio de nuestro don Yahshua Mashiach. Decía yo ayer en la tarde, yo estuve haciendo oración y diciéndole, toda Gabá, Yahshua, Abba, Padre, por el sacrificio que hiciste para mi salvación. Yo sé que tú resucitaste, que tú vives y que tú vienes pronto. Toda Gabá. Si tú no lo hiciste ayer, puedes hacerlo hoy. Dice el Tanaj, la Biblia, que lo golpeaban y no contestaban. Le tiraban de la barba y no contestaba. Lo escupían y no contestaba. Y realmente a esas alturas, Yahshua ya tenía una deshidratación. Un principio, como decimos en medicina, de shock hipovolémico por la pérdida de volumen sanguíneo. Y en esos casos se presenta una fiebre alta y puede haber confusión mental. Pero él no tuvo confusión mental. El Tanakh dice, varón de dolores, todo para pagar tus pecados y los míos. Decía yo que cargó el patíbulo o madero transversal y siempre se ha calculado que pesaba 50 kilogramos, pero recuerda que ya para eso había sido flagelado, martirizado. Hay un personaje que está en el Tanaj, Simón de Cirene. Cirene es parte de África. Y entonces él, entre comillas, ayuda a Yahshua por orden de los soldados romanos a cargar el madero. Recuerda, solamente el madero. El otro madero, el vertical, ya estaba en el lugar. Ahora, ha habido mucha controversia de dónde realmente fue crucificado o colgado del madero. Por todo lo que yo humildemente he estudiado, sin duda fue en el Monte de los Olivos. Había un puente que comunicaba la fortaleza Antonia, o el lugar neutro entre el templo y la fortaleza Antonia, con el Monte de los Olivos. Un puente que, digamos, pasaba arriba del valle de Cedrón. Entonces, si tú ves el mapa, vas a entender perfectamente bien. Y por ese puente lo llevaron. Es lo más exacto que yo he encontrado. Ahora, él llevó el madero, Simón de Cirene, pero realmente no era misericordia, hermanos. Tenemos que entender esto. Lo que los romanos querían era que no se les muriera en el camino. O sea, que Yahshua no muriera en el camino, sino que llegara vivo hasta el lugar donde iba a ser crucificado, colgado del madero. Tenemos que entender eso y eso agrega un poquito más de drama terrible a todo esto. Ahora, vamos a Marcos 15, por favor. En Marcos 15 y en el verso 21, y miren cómo el Eterno, por su inmensa compasión, tocó a los hijos de Simón de Cirene para salvación. Pongan atención. Marcos 15, 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase el madero. Ahora, vamos a ver Romanos, por favor. Vamos a Romanos. En Romanos 16, vamos para allá. Vamos a ver Romanos 16 y en el verso 13. Y aquí está hablando del mismo Rufo. Dice así: saludad a Rufo, escogido en el Adón, y a su madre y mía. Vean ustedes cómo el Eterno permitió, bueno, cuando menos que uno de sus hijos
fuera salvo. Bendito es Yahshua Mashiach, uno de los hijos del que llevó el madero. Ahora, lógico que cuando llegaron al lugar donde lo iban a colgar del madero, a nuestro Adón Yahshua Mashiach, le quitaron su túnica. Recuerda que le habían puesto una túnica, una capa escarlata para burlarse de él. Entonces, cuando la persona ha sangrado y le vuelven a poner ropa, al volverla a quitar, vuelven a sangrar las heridas. He ministrado en otras ocasiones, y lo hago por amor a los hermanos nuevos, que los clavos eran de 14 pulgadas. Sí, se han encontrado clavos de esa época. Y vamos a suponer que no fueron los de Yahshua, lógico, porque por eso han hecho tanto dinero tanta gente, vendiendo pedazos del madero de Yahshua y mentira y media. Pero los clavos de 14 pulgadas y la manera de cómo ellos crucificaban, los romanos, no crucificaban en la mano, sino ya lo expliqué que en la muñeca tenemos dos huesos aquí, el radio y el cúbito, y entre estos dos huesos metieron el clavo. Aquí atraviesa un nervio que se llama nervio mediano y es un nervio muy sensible, de tal manera que la mano de Yahshua tuvo que haberse puesto en esta posición, como en garra, sin ser irreverente, lógico, porque al picar aquí a cualquier persona, el nervio jala hacia acá. Fue un sufrimiento tan terrible que no nos podemos ni imaginar. Ya hemos explicado, también he explicado en otras ocasiones, que él se tenía que impulsar con los pies para tomar nuevamente aire. Por eso los romanos les quebraban las piernas, los huesos, para que ya no pudieran alzarse así y volver a tomar aire. Pero a Yahshua no le quebraron ningún hueso, como está profetizado. Es decir, porque él es el sumo Cohen, y recuerden que el sumo Cohen no podía tener ningún hueso roto. Las piedras se partieron, hermanos. Dice que las piedras se partieron. Y mucha gente, billones de personas, no se les parte el corazón cuando se les explica este sacrificio. Es más, se burlan y se entregan al mal. Se rasgó el velo del templo, del Bet Hamikdash, y se rasgó de arriba hacia abajo, algo que nadie puede hacer sino solamente Elohim. Si un humano lo hubiera hecho, se hubiera rasgado de abajo hacia arriba. Pero aquí el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Tembló, hubo un terremoto, se oscureció y llovió, y sobre eso ya en el tema de la ley del equinoccio, ministrábamos sobre el eclipse que hubo. Un eclipse totalmente, ¿por qué no decirlo?, antinatural. El lanzazo o la lanza que atravesó, salió sangre y agua, ahorita lo vamos a ver en el Tanaj, y eso fue por un derrame del corazón. Es decir, el Eterno entregó totalmente toda su sangre y todo, en pocas palabras, su vida entera por ti y por mí. ¿Cómo pagarle viendo pornografía en internet? ¿Cómo pagarle adulterando o siendo un ladrón o un mentiroso o un lujurioso? ¿Cómo? ¿Cómo deseando la mujer del prójimo? Al analizar todos estos acontecimientos de salvación. Vamos a Juan, por favor. Solamente la gente loca es la que peca, hermanos. No peques, guárdate en santidad. Yahshua viene pronto. En Juan 19 encontramos en el verso 32, y voy a leer hasta el 34. Por favor, quiero que lo busquen todos. En Juan 19, 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido colgado con él. Mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La sangre bendita por la cual nosotros somos salvos. Y recuerden que el agua se refiere a la Torah. Él dio todo. Y esto lo expliqué como médico al hacer un análisis médico para los que están estudiando medicina o son médicos. Fue en el 7º espacio intercostal, es decir, entre las costillas. Ahora, Yahshua resucitó. Él no está muerto. Bueno, algunos dudaron de la resurrección en aquel tiempo y otros siguen dudando hasta la fecha.
y otros totalmente la niegan categóricamente. Muchos dicen, bueno, los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. Ahora, ¿los soldados estaban dormidos? ¿Qué tipo de testigos serían esos si estaban dormidos? Los apóstoles, según la Biblia, el Tanaj, los discípulos estaban encerrados por miedo y cómo se iban a enfrentar a una guardia romana. Una guardia romana consistía de 12 soldados romanos. Eran altos, bien fornidos, preparados para la guerra, preparados totalmente para matar, con casco, pechera, lanza, cuchillo, espada, y eran, lógico, fuertes guerreros. ¿Cómo iban los apóstoles indefensos a luchar contra esa gente? Ahora he explicado que los primeros soldados en el frente estaban acostados, 4 acostados pero despiertos. Después los 4 siguientes estaban hincados siempre. Eso marca la historia. Y los últimos soldados estaban de pie. 12 soldados romanos, repito, preparados para la guerra. ¿Cómo iban a robar el cuerpo de Yahshua? Ahora, con todo esto, hermanos, nos parece ridículo decir que Yahshua, o sea, que el cuerpo de Yahshua fue robado o fue llevado a otra parte. Eso es increíble. El diablo inventa cada cosa. Lucas 13, por favor, vamos allá para los nuevecitos. Esto les va a abrir más su entendimiento, amados hermanos nuevos, en Yahshua HaMashiach. Y qué bueno que dijiste sí a Yahshua y a su sacrificio único y perfecto. Ahora vamos a buscar Lucas 13 y vamos a ver que Yahshua resucitó en Shabbat, no en domingo. No hay domingo de resurrección. Eso es una mentira satánica, tal cual. Lucas 13 dice el verso 10. Por favor, espero que todos los hermanitos nuevos lo tengan. Dice así: enseñaba Yahshua en una sinagoga en Shabbat, es decir, en el día de reposo. Bueno, todo lo demás ya está ministrado. Quiero que pasemos al verso 31. Aquel mismo día, es decir, Shabbat, llegaron unos fariseos diciéndoles: salí, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. En el verso 32 dice: y él les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hoy y mañana, Shabbat y Reshon, sábado y domingo. Y al tercer día, lo voy a decir así, lunes, martes, miércoles, termino mi obra. Él murió el miércoles a las 3 de la tarde y resucitó en Shabbat a las 3 de la tarde. La tradición marca, pero una tradición totalmente cristiana, marca que murió el viernes. Y las profecías marcan que él estaría 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Viernes, sábado a domingo, solamente son 2 días. ¿Dónde está el tercero? No hay tercero. Pero de miércoles, jueves, viernes, Shabbat, 3 días. Esto es muy importante que tú lo domines para que tú me enseñes a ministrar a otros hermanos nuevecitos. Ahora, por favor, cierren su Tanaj y vamos a pasar a algo que es muy ceremonial. Y antes vamos a ver una diapositiva que es muy importante que todos la estudiemos, la veamos, por favor. Cierren su Tanaj, cierren sus apuntes y vamos a ver una diapositiva con todo este estudio. Bendito es el nombre de Yahweh. Voy a pasar hacia esta parte del... bueno, quiero comentar esto mientras los hermanos retiran la mesa y bajan la pantalla. Poncio Pilato escribió algo. Vamos a ver qué escribió. Pero recuerda, todo está en manos del Eterno. Todo depende de Yahweh. Los hombres hacen muchas cosas, hacemos muchas cosas, pero todo depende del Todopoderoso. Bendito es su nombre por la eternidad. Voy a pasar de este lado y vamos a apagar absolutamente todas las luces para que todos los hermanos de la Keilah local y mundial puedan ver. Vamos a apagar todas las luces absolutamente.
Dice así en Juan 19, 19 al 22. En la inscripción que se leía en el madero, cuando Yahshua fue puesto en el madero, tenía 3 inscripciones como podemos leer en Yohanan 19. Por favor. Pilato escribió en un letrero de piedra y lo puso sobre el madero, y la escritura decía: Yahshua Hanosri Bemelech Hayahudim. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Yahshua estaba, estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Por eso los principales Juanim, o sea, los sacerdotes, mal traducido, de los Yehudim, de los judíos, decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino el que dijo ser rey de los judíos. Siguiente. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. Estas palabras fueron puestas en Pilato por medio del Ruach HaKodesh. La siguiente. ¿Qué es lo que decía en el madero que escribió Pilato? Yahshua Hanosri Bemelech Hayahudim. Y si tú ves, dice Yod, Hei, Vav, Hei. Yahweh. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Le galela al eterno Ajim. Bendito es el Abacados. Prendemos la luz.